Bien, es maravilloso estar aquí con ustedes esta noche. Vaya servicio alentador que he recibido durante esta tarde. Y quiero comenzar agradeciendo a Grace Presbyterian por su práctico y sólido apoyo a nuestro ministerio desde 1986. 30 años, ahora 30 años fielmente, mes tras mes apoyando nuestro ministerio y estamos muy agradecidos por esto. Pero mis raíces en relación con Grace se remontan en realidad mucho más que eso. Cuando me presenté al Gayton College como un estudiante, fui entrevistado por Bruce Dunn y esa recomendación positiva me ayudó a llegar a que podamos ayudarlos a ellos, a que podamos compartir la dirección de nuestro Señor. Bien, soy un chico de Peoria, Illinois, y es bueno estar de regreso. Debo decir, de manera inesperada, que regresar y ver algunos rostros que me son familiares me hace extrañar a mis padres. Es extraño estar de vuelta aquí y no tenerlos aquí. Y eso hace que el tema de la plática de esta noche, creo que lo hace aún más conservador. Es la resurrección de Jesucristo, porque es solo la resurrección la que nos da la esperanza para la inmortalidad personal más allá de la tumba y con la esperanza de ver a nuestros hermanos fallecidos. Así que me gustaría hablar sobre este evento, que no es solo un deseo o un castillo en el aire, sino que es una esperanza firmemente arraigada en la historia. Muchos años atrás tuve una plática en una importante universidad canadiense sobre la existencia de Dios, y después de la plática, un estudiante ligeramente irritado escribió en su tarjeta de comentarios: estaba contigo hasta que comenzaste a decir cosas sobre Jesucristo. Dios no es el Dios cristiano. Encuentro que esta actitud es muy frecuente hoy en día. Mucha gente es feliz con aceptar que Dios existe, pero en nuestra sociedad pluralista se ha vuelto políticamente incorrecto pensar que Dios se ha revelado a sí mismo de manera decisiva en Jesús. ¿Qué justificación pueden ofrecer los cristianos en contraste con los hindús, los judíos, los musulmanes, para pensar que el Dios cristiano es el verdadero Dios? Bien, la respuesta del Nuevo Testamento hacia esta pregunta es clara: la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo declaró: Dios juzgará al mundo por aquel hombre que Él ha designado, el cual ha dado prueba de todo esto a todos los hombres al haber resucitado de entre los muertos. Hechos 17:31. La resurrección es la vindicación de Dios sobre las radicales pretensiones personales de la autoridad divina de Jesús. Así que, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos? El compositor del himno de Pascua dice: ¿me preguntas cómo sé que Él vive? Él vive dentro de mi corazón. Ahora, yo pienso que esta es una respuesta perfectamente apropiada a un nivel personal. Pero cuando los cristianos interactuamos con incrédulos en una plaza pública, por ejemplo, en las cartas del editor del periódico local o en programas de llamadas de conversación de radio o incluso solo en una conversación entre los compañeros del trabajo, entonces es crucial que seamos capaces de presentar evidencia objetiva en apoyo de nuestras creencias, o de otra manera, nuestras afirmaciones no tendrán mayor credibilidad que las afirmaciones de alguien más que dice que tiene una experiencia privada de Dios. Afortunadamente, el cristianismo, como una religión que está arraigada en la historia, puede, en importante medida, ser investigada históricamente. Supongamos entonces que decidimos acercarnos al Nuevo Testamento no como una escritura inspirada por la palabra de Dios, sino simplemente como una colección de antiguos documentos griegos que han llegado hasta nosotros después del primer siglo, sin ninguna otra suposición sobre su fiabilidad, más que la que normalmente tenemos cuando nos acercamos a considerar otras fuentes de la historia antigua. Es posible que se sorprendan al saber que la mayoría de los historiadores que se acercan a los documentos del Nuevo Testamento de esta manera han llegado a aceptar los hechos fundamentales que subyacen en la resurrección de Jesús.
Y quiero enfatizar que no estoy hablando solamente de los académicos conservadores o evangélicos, sino que hablo del amplio espectro de críticos del Nuevo Testamento, ambos cristianos y no cristianos, quienes enseñan en las universidades seculares y en los seminarios no evangélicos. Por increíble que pueda parecer, la mayoría de ellos han llegado a considerar como históricos los hechos elementales que respaldan la resurrección de Jesús. Estos hechos son 4. Hecho número 1. Después de su crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por un miembro del Sanedrín judío llamado José de Arimatea. Este hecho es importante porque quiere decir que la ubicación de la tumba de Jesús era conocida en Jerusalén. Era conocida para judíos y cristianos por igual. Los eruditos del Nuevo Testamento han establecido la historicidad de este hecho sobre las bases de la evidencia como la siguiente. Número 1. La sepultura de Jesús es atestiguada múltiples veces por independientes fuentes tempranas. Este es uno de los criterios más importantes que los historiadores usan para establecer hechos históricos. Si un evento o un dicho, una frase, es atestiguado en múltiples fuentes, las cuales son independientes entre sí, y por lo menos una de las cuales es temprana, entonces es mucho más probable que sea histórico en vez de un invento. Y en el entierro de Jesús, el hecho de que Jesús fue enterrado es múltiple e independientemente atestado por fuentes tempranas. Por ejemplo, la sepultura de Jesús es mencionada en la muy antigua tradición, la cual es citada por Pablo en su primera carta a la iglesia en Corinto. Pablo escribió: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y después comienza a citar esta fórmula: que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, o Pedro, y luego apareció a los 12. 1 Corintios 15, 3 al 5. Aquí Pablo no solo usa los típicos términos rabínicos recibir y transmitir con respecto a la tradición que él está proporcionando a los corintios, pero estos versículos son una fórmula de 4 líneas altamente estilizada, llena de características no paulinas. Esto ha convencido a todos los eruditos de que Pablo está, tal como afirma, citando una antigua tradición que él mismo recibió y que a su vez transmitió a sus conversos en Corintio. Esta tradición probablemente se remonta por lo menos a la visita de investigación que Pablo hizo a Jerusalén alrededor del año 36 después de Cristo, cuando pasó 2 semanas con Pedro y con Santiago, el hermano menor de Jesús, de acuerdo a la carta de Pablo a los Gálatas. Ahora, cuando recuerdas que Jesús fue crucificado en el año 30 después de Cristo, eso significa que esta tradición se remonta dentro de los primeros 5 años después de la muerte de Jesús. Tan corto es el espacio de tiempo y tal contacto personal son los testigos oculares que hacen que sea infundado hablar de una leyenda. No solo eso, porque la historia del entierro también es parte del material de una fuente muy antigua usada por Marcos al escribir su evangelio. Cuando lees los evangelios, encuentras que estos tienden a consistir en breves e instantáneas partes de la vida de Jesús, las cuales están vagamente conectadas y no siempre ordenadas cronológicamente. Pero cuando llegamos a la historia de la pasión de Jesús, es decir, a la semana final de la vida de Jesús, su sufrimiento y muerte, es entonces que nos encontramos con una narrativa fluida y continua. Esto sugiere que la historia de la pasión fue una de las fuentes de información que Marcos usó para escribir su evangelio.
Ahora, la mayoría de los eruditos piensa que Marcos es ya el evangelio más temprano de los 4 evangelios y que la fuente de Marcos de la pasión de Jesús es, por supuesto, aún más antigua. Una comparación de las narrativas de los 4 evangelios, uno y otro, muestra que sus recuentos no divergen entre sí hasta después de la historia de la sepultura. Esto implica que el recuento del entierro era parte de la historia de la pasión pre-marcana. Así que tenemos atestiguamiento independiente del entierro de Jesús por José de Arimatea, por parte de las 2 fuentes tempranas concernientes a Jesús de Nazaret. La fórmula prepaulina citada en 1 Corintios y la historia de la pasión narrada en el Evangelio de Marcos. Número 2. Como un miembro del Sanedrín judío, ese es el tribunal judío que condenó a Jesús, es improbable que José de Arimatea sea una invención cristiana. Había un fuerte resentimiento en la primera comunidad cristiana contra los dirigentes judíos por su papel en la condenación de Jesús. A los ojos de los cristianos, ellos básicamente tramaron un asesinato judicial contra Jesús. Y por lo tanto es altamente improbable que los cristianos pudieran inventar a un miembro del tribunal que condenó a Jesús, quien honrara a Jesús y le diera una sepultura apropiada en lugar de permitirle ser despachado como a un delincuente común. Número 3. No existe ninguna otra historia de la sepultura competidora. Si el entierro por José de Arimatea fuera ficticio, entonces esperaríamos encontrar algún rastro histórico de lo que realmente sucedió con el cadáver de Jesús, o por lo menos algunas leyendas competidoras. Sin embargo, todas nuestras fuentes son unánimes en el entierro honorable de Jesús por parte de Arimatea. Por esta y otras razones, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento concuerdan en que Jesús de Nazaret fue, de hecho, sepultado en una tumba por José de Arimatea. De acuerdo con J.N.T. Robinson de la Universidad de Cambridge, el entierro de Jesús en la tumba es uno de los más tempranos y mejor atestados hechos acerca de Jesús. Hecho número 2. En el domingo siguiente a la crucifixión, la tumba de Jesús fue hallada vacía por un grupo de sus seguidores. Entre las razones que han llevado a la mayoría de los académicos a esta conclusión están los siguientes 5 puntos. Número 1. La historicidad del recuento de la sepultura apoya la tumba vacía. Ahora, podrías preguntar, ¿cómo es que la historicidad del recuento de la sepultura muestra que la tumba estaba vacía? Bueno, es muy simple. Si la ubicación del entierro de Jesús era conocida en Jerusalén, entonces sería imposible para un movimiento que ha sido fundado en la creencia de la resurrección de un hombre muerto surgir y florecer en Jerusalén, justo enfrente de la tumba que contiene su cadáver. Para el tiempo en que los discípulos comenzaron a predicar sobre la resurrección de Jesús en Jerusalén, esa tumba ya tendría que haber estado vacía. Número 2. La historia de la tumba vacía también es múltiplemente atestada en independientes fuentes tempranas. Por ejemplo, la historia de la tumba vacía también es parte de la antigua fuente de la pasión premarcana, utilizada por Marcos. La fuente de la pasión usada por Marcos no concluía en derrota y en muerte, más bien terminaba con la historia de la tumba vacía, que es gramaticalmente de una pieza con la historia de la sepultura. Realmente existe tal historia. Por otra parte, la antigua tradición citada por Pablo en su primera carta a los Corintios implica el hecho de la tumba vacía. Para cualquier judío del primer siglo, decir, al igual que Pablo, que él fue enterrado y que fue resucitado, implica que hay una tumba vacante después de la salida de Jesús. Además, la expresión al tercer día, probablemente deriva de la visita de las mujeres a la tumba en el tercer día.
En la forma judía de contar, después de la crucifixión, la tradición de 4 versos que es citada por Pablo resume a la vez el recuento de los evangelios por un lado y la predicación en el libro de los Hechos por el otro. Y significativamente la tercera línea de la fórmula de Pablo, el que resucitó en el tercer día de acuerdo a las Escrituras, corresponde en ambos casos a la tumba vacía. Número 3. La historia de Marcos sobre la tumba vacía es simple y carece de señales de embellecimiento legendario. Todo lo que uno tiene que hacer para apreciar este punto es comparar el recuento del Evangelio de Marcos con las locas historias legendarias encontradas en lo que llamamos evangelios apócrifos. Estos son falsificaciones que surgieron durante los siglos posteriores a la muerte de Jesús, después de que los apóstoles ya habían muerto. Por ejemplo, en el llamado Evangelios, según Pedro, el cual surge en la segunda mitad del segundo siglo después de Cristo, la tumba está siendo resguardada no solo por soldados romanos, sino también por todos los líderes sacerdotales y fariseos, así como también una gran multitud que vivía en los alrededores y que venía a mirar la tumba. De repente, durante la noche, una voz resuena desde el cielo y la piedra que está sobre la puerta de la tumba se retira hacia un lado. Después 2 hombres son vistos descender desde el cielo y entrar a la tumba. Después 2 gigantes figuran y salen de la tumba. Sus cabezas alcanzan las nubes. Después una tercera figura emerge de la tumba y es aún más grande. Su cabeza pasa por encima de las nubes. Después una cruz sale de la tumba y una voz del cielo pregunta, ¿has predicado a aquellos que duermen? Y la cruz responde, sí. Ahora, esto es una verdadera leyenda. Todas estas cosas están cubiertas por toda clase de motivos teológicos y apologéticos, motivos que visiblemente carecen en comparación de la notable simplicidad del recuento de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Número 4. El hecho de que el testimonio de una mujer era menos digno de confianza que el de los hombres en Israel, en el Israel del primer siglo, está a favor del rol de las mujeres en el descubrimiento de la tumba vacía. De acuerdo al historiador judío del primer siglo, Josefo, el testimonio de las mujeres era considerado tan poco fiable que ni siquiera era admisible en un tribunal de justicia judío. ¿Cuán notable es entonces que son las mujeres quienes hayan sido las descubridoras y los principales testigos del hecho de la resurrección? Cualquier historia legendaria tardía habría hecho ciertamente a discípulos masculinos, digamos Pedro y Juan, los descubridores de la tumba vacía. El hecho de que hayan sido mujeres cuyo testimonio no tenía valor, quienes fueron las principales testigos de la realidad de la tumba vacía, se explica mejor por el hecho de que ellas fueron las descubridoras de la tumba vacía, y que los escritores de los evangelios fielmente registraron lo que para ellos era la verdad, sería un hecho incómodo y embarazoso. Número 5. La temprana alegación judía de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús demuestra que el cuerpo había de hecho desaparecido de la tumba. ¿Cuál fue la respuesta judía más temprana hacia la proclamación de los discípulos? Él ha resucitado de entre los muertos. ¿Que estos hombres estaban totalmente ebrios? ¿Que el cuerpo de Jesús aún seguía depositado en la tumba en el jardín? No. Ellos dijeron, los discípulos vinieron y robaron su cuerpo. Piensa en eso un poco. Piensa un minuto. Los discípulos vinieron y robaron su cuerpo. La temprana respuesta judía a la proclamación de la resurrección era en sí mismo un intento de explicar por qué el cuerpo está desaparecido. Así que tenemos evidencia para la tumba vacía, la cual es de absoluta primera categoría, porque esta viene no de los primeros cristianos, sino a partir de los enemigos del cristianismo. Ahora, podremos continuar, pero creo que ya se ha dicho suficiente para indicar
En palabras de Jacob Kremer, un especialista austríaco en la resurrección, por lejos, la mayoría de los eruditos se aferra firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas concernientes a la tumba vacía. Hecho número 3. En múltiples ocasiones y bajo variadas circunstancias, distintos individuos y grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de su muerte. Este es un hecho que hasta donde sé es reconocido casi universalmente entre los eruditos del Nuevo Testamento hoy en día. Y esto por las siguientes 3 razones. Razón número 1, la lista de los testigos de las apariciones de Jesús resucitado, las cuales son citadas por Pablo en 1 Corintios, garantiza que tales apariciones ocurrieron. Estos incluían apariciones a Pedro, o Cefas, a los 12, a 500 hermanos y a Santiago, el hermano menor de Jesús. Número 2. Las tradiciones de las apariciones en los evangelios proporcionan atestación múltiple e independiente de las mismas. Por ejemplo, la aparición a Pedro es atestada independientemente por Lucas y la aparición a los 12 por ambos, Lucas y Juan. También tenemos el testimonio independiente de las apariciones galileas en Marcos, Mateo y Juan, así como a las mujeres en Mateo y Juan. Número 3. Ciertas apariciones tienen señales de historicidad. Por ejemplo, tenemos buena evidencia en los evangelios de que ni Santiago ni ninguno de los hermanos menores de Jesús creyeron en él durante su vida. No hay ninguna razón para pensar que la iglesia primitiva generaría historias ficticias acerca de la incredulidad de la familia de sangre de Jesús, si desde el principio hubieran sido fieles seguidores de Jesús todo el tiempo. Pero es indiscutible que Santiago y sus hermanos de sangre se volvieron creyentes cristianos activos después de la muerte de su hermano Jesús. Santiago fue considerado un apóstol y eventualmente ascendió a una posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. De acuerdo al historiador judío del primer siglo Josefo, Santiago fue martirizado por su fe en Cristo a finales de la década de los 60 DC. Durante el lapso del gobierno civil, él fue apedreado hasta morir. Ahora, muchos de nosotros tenemos hermanos. ¿Qué haría falta para convencerte de que tu hermano es el Señor? De modo que estuvieras dispuesto a morir por la verdad de esa creencia. ¿Puede haber alguna duda de que esta notable transformación en el hermano de Jesús solamente haya tenido lugar en palabras del apóstol Pablo? Entonces Jesús apareció a Santiago. Incluso Gerd Ludermann, el cual es un destacado estudioso alemán, admite, y cito, se puede tomar como históricamente cierto, estas son sus palabras, no mías, que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús y de que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Hecho 4. Los discípulos originales creyeron que Jesús había sido levantado de entre los muertos, a pesar de tener toda la predisposición en contra de ello. Piensa en la situación de los discípulos, que los discípulos se enfrentaron después de la crucifixión de Jesús. Número 1, su líder estaba muerto. Los judíos no tenían ninguna expectativa de un Mesías derrotado y muerto. Se suponía que cuando el Mesías llegara, debía liberar a Israel de su yugo romano y restablecer un reinado davídico en Jerusalén, y en donde él comandaría al enfrente de los judíos y a gentiles por igual. No se suponía que él sufriría una derrota en manos de sus enemigos y que sufría la muerte ignominiosa de un criminal. Número 2, la ley judía. Según la ley judía, la ejecución de Jesús como un criminal demostraba que era un hereje, un hombre literalmente bajo la maldición de Dios de acuerdo a Deuteronomio 21:23.
La catástrofe de la crucifixión para los discípulos no era simplemente que su amado maestro se hubiera ido, sino que la crucifixión demostraba que, en efecto, las autoridades judías estaban en lo correcto todo el tiempo, que durante 3 años habían estado siguiendo a un hereje, a un hombre que estaba literalmente bajo la maldición de Dios. Número 3, las creencias judías acerca de la otra vida impedían que alguien fuese levantado de entre los muertos a gloria e inmortalidad antes de la resurrección general en el fin del mundo. Confrontados con la resurrección de Jesús, todo lo que los discípulos podrían haber hecho era simplemente conservar la tumba de su maestro como un santuario, donde sus huesos podían residir hasta el día en que ellos y todos los muertos justos de Israel fuesen reunidos y levantados por Dios a la gloria. Pero a pesar de tener toda predisposición en contra de ellos, los discípulos originales creyeron en Él y estaban dispuestos a morir por el hecho de la resurrección. Luke John, un estudioso del Nuevo Testamento de la Universidad de Emory, reflexiona: se requiere alguna clase de experiencia poderosa y transformadora para generar el movimiento que el cristianismo más temprano era. Y M.T. Wright, un eminente erudito británico, incluye: es por eso que como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo, a menos que Jesús se haya levantado de entre los muertos y haya dejado una tumba vacía tras de él. En resumen, hay 4 hechos aceptados por la mayoría de los académicos del Nuevo Testamento que han escrito sobre este asunto que cualquier hipótesis histórica adecuada debe responder: la sepultura de Jesús por José de Arimatea, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones post-mortem y el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la mejor explicación de estos 4 hechos? Aquí es donde surge el desacuerdo. La mayoría de los académicos probablemente escogen mantenerse simplemente agnósticos sobre esta pregunta. Pero el cristianismo puede sostener que la hipótesis que mejor explica estos hechos es la misma que los discípulos originales ofrecieron. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. En su libro Justifying Historical Descriptions, el historiador C.V. McCulloch lista 6 tests que los historiadores usan para determinar cuál es la mejor explicación para determinado grupo de ciertos hechos históricos dados. Y la hipótesis Dios resucitó a Jesús de entre los muertos pasa todos estos 6 tests. Número 1, tiene mayor alcance explicativo. Explica por qué la tumba fue hallada vacía, por qué los discípulos vieron apariciones después de la muerte de Jesús y por qué la fe cristiana llegó a existir. Número 2, tiene mayor poder explicativo. Explica por qué el cuerpo de Jesús desapareció, por qué varias personas vieron a Jesús vivo, a pesar de su ejecución pública, previa, etc. Número 3, es plausible. Dado el contexto histórico de la propia vida de Jesús y las incomparables afirmaciones de Jesús, la resurrección sirve como confirmación divina de esas radicales afirmaciones. Número 4, no es ad hoc o artificial. Requiere solo una hipótesis adicional, que Dios existe. Y ni siquiera necesita ser una hipótesis adicional si uno ya cree que Dios existe. 5. Está de acuerdo con creencias aceptadas. La hipótesis Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no contradice en forma alguna la creencia aceptada de que las personas no resucitan naturalmente de entre los muertos. El cristiano acepta dicha creencia de todo su corazón, tal como acepta la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y finalmente, número 6,
supera ampliamente a las hipótesis rivales en cumplir las condiciones del 1 al 5. A través de la historia se han ofrecido variadas explicaciones alternativas de estos hechos. Por ejemplo, la hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación, y así sucesivamente. Tales hipótesis han sido rechazadas casi universalmente por la erudición contemporánea. Ninguna de estas hipótesis naturalistas tiene éxito en cumplir con estas 5 condiciones, también como lo hace la hipótesis de la resurrección. Ahora, esto pone al crítico escéptico en una situación bastante incómoda. Por ejemplo, tuve un debate hace algunos años con un profesor de la Universidad de California en Irvine sobre la resurrección de Jesús. Ahora, este hombre había escrito su disertación doctoral sobre la evidencia de la resurrección y él estaba completamente familiarizado con los hechos. 1. No podía negar los hechos del entierro de Jesús de la tumba. 2. El descubrimiento de la tumba vacía. 3. Sus apariciones post-mortem. 4. O el origen de la creencia de los discípulos. Así que su único recurso era proponer alguna explicación alterna de estos 4 hechos. Así que él argumentó que Jesús de Nazaret debió tener un hermano gemelo idéntico y desconocido, el cual fue separado de él después de nacer, creció independientemente en algún lugar, regresó a Jerusalén justo al tiempo de la crucifixión, robó el cuerpo de su hermano de la tumba y se presentó a sí mismo a los discípulos, quienes equivocadamente pensaron que era Jesús resucitado de entre los muertos. Ahora, no me adentraré en explicar cómo fue que refuté esta hipótesis, pero pienso que el ejemplo es ilustrativo, porque muestra hasta dónde debe llegar el escepticismo en su desesperación, con el fin de explicar la evidencia para la resurrección de Jesús. De hecho, ¿sabían que uno de los más destacados teólogos judíos, el fallecido Pinchas Lapid, quien enseñó en la Universidad Hebrea en Israel, se declaró a sí mismo convencido, con base en la evidencia, que el Dios de Israel había resucitado a Jesús de Nazaret de entre los muertos? Ahora, si esto está en lo correcto, entonces se tienen profundas implicaciones. La importancia de la resurrección de Jesús descansa en el hecho de que no solo era cualquier don nadie quien ha sido levantado entre los muertos, sino que Jesús de Nazaret, cuya crucifixión fue instigada por los dirigentes judíos, debido a sus pretensiones blasfemas acerca a la autoridad divina. Si este hombre ha sido levantado de entre los muertos, entonces el Dios contra quien supuestamente había blasfemado ha vindicado claramente sus afirmaciones. La resurrección de Jesús es el imprimatur divino de Dios sobre las afirmaciones de Jesús, de que Él era quien decía ser. Así, en una edad de relativismo y pluralismo religioso, la resurrección de Jesús constituye una roca sólida en la que los cristianos pueden tomar su posición en favor de la autorrevelación definitiva de Dios en Jesús. Ahora el hombre racional difícilmente puede ser culpado si él cree que en esa primera mañana de Pascua un milagro divino ocurrió. El cerebro también ora.